8 candidatos disputan la presidencia de Ecuador que se define mañana en las urnas. 2 postulantes proponen un gobierno progresista de izquierda y los otros 6 se enrolan en la derecha y el neoliberalismo. También se vota la nueva conformación de la Asamblea Nacional. El que resulte electo completará el mandato de Guillermo Lasso, que expira en mayo de 2025, dado que invocó el mecanismo de muerte cruzada para evitar el juicio político y disolvió el Congreso. No enjuiciar al presidente de la República. Además de esta excepcionalidad institucional, el camino a las urnas está minado de situaciones violentas, incluyendo asesinatos políticos de alto perfil que condimentan un clima de apatía e indecisión por parte de la población. La inseguridad y la crisis económica son los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno. Ecuador se encamina a cerrar el año con la mayor tasa de muertes violentas, pudiendo superar los 40 homicidios cada 100.000 habitantes. Para comparar, el año 2022 fue el que mostró el peor resultado de la historia, con 25,32 muertes violentas cada 100.000 habitantes, según datos brindados por la policía ecuatoriana. La espiral de violencia e inseguridad se atribuye al crimen organizado y el narcotráfico. Los principales focos de esta expresión son las cárceles, donde se registran verdaderas masacres entre bandas rivales. Desde el 2020 hasta hoy, más de 400 reclusos fueron asesinados. En el proceso político, esta espiral violenta se cristalizó en el asesinato a balazos del candidato presidencial del movimiento Construye, Fernando Villavicencio, en Quito, y del dirigente del partido correísta Revolución Ciudadana, Pedro Briones, en la provincia de Esmeraldas. El magnicidio de Villavicencio abrió un nuevo conflicto político electoral a raíz de la impugnación del correísmo a su reemplazante, Cristian Zurita, periodista y amigo del candidato asesinado. Si ya lo mataron, ya sabemos que vienen con nosotros. El fundamento de la observación es que Zurita estaría afiliado a otro partido político diferente al movimiento Construye, cuestión que le impediría postularse a la jefatura del Estado. Todo lo hecho habrá sido en vano. Sin embargo, Zurita rechazó la impugnación, negando su afiliación a otra fuerza y acusó al correísmo de intentar proscribirlo. El plan de Fernando, nuestro plan de gobierno, sus ideas están totalmente intactas y las vamos a cumplir. Junto con él pensamos ese plan antiterrorismo, ese plan antimafia para que proteja el Ecuador. El debate se saldó con la aprobación por parte de las autoridades electorales de la candidatura de Zurita. En tal virtud, el reemplazo de la candidatura del presidente de la República por el movimiento Construye Listas 25 cumple con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, por lo que se dispone, amparada en el artículo 102 del Código de la Democracia, se dispone la inscripción y calificación de la candidatura. Señor secretario, sírvase registrar mi voto. Además de la inseguridad, Ecuador transita una etapa económica compleja. Va a las urnas con un elevado porcentaje de desocupación, baja producción y consumo y en un contexto internacional adverso con suba de tasas de interés que impiden el endeudamiento y con una fuerte caída del precio de materias primas como el petróleo, fundamentales para el país, sumadas al efecto climático del Niño. Para sostener la economía doméstica, el gobierno arrancó 2023 con déficit fiscal y una previsión oficial de una caída entre 10.000 y 12.000 millones de dólares este año, superior a la que provocó la pandemia de COVID-19. La mayoría de las encuestadoras coinciden en que Luisa González Alcíbar, candidata por el movimiento Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa, se posiciona en el primer puesto con el 21% de los votos. Hay que tomar control de la frontera con Colombia y eso se debe hacer en forma conjunta con el presidente Petro. He dicho públicamente que el presidente Rafael Correa va a ser mi asesor. Le he pedido que se reúna con el presidente Petro y ya estamos avanzando en conversaciones para el trabajo conjunto. En el segundo lugar, algunos sondeos ubican a Yacu Pérez de la coalición Claro que se puede, en la que confluyen izquierdistas, organizaciones indígenas, sindicatos y ecologistas. Y vamos a llegar en minga, mojándonos el poncho, comprometiéndonos a hacer cero tolerancia a la corrupción, hacer cero tolerancia a la delincuencia común y el crimen organizado.
este 20 de agosto tenemos la oportunidad para darle una lección no solamente al Ecuador, sino a América Latina y el mundo, que en el Ecuador sí hay ecuatorianos que amamos la naturaleza. Otras encuestas sitúan como segundo al empresario derechista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de Lenín Moreno. También aparece en esa lista de candidatos con mayor intención de voto Jan Topic, de la Alianza por un País Sin Miedo, apodado el Bukele ecuatoriano. Un poco más relegados aparecen los postulantes de la derecha o centro-derecha. Bolívar Armijos, del Movimiento Amigos, y el mencionado Zurita, que reemplaza a Villavicencio. Como sea, todo parece indicar que Ecuador se encamina a un balotaje el 5 de noviembre entre el correísmo y un representante de los sectores de la derecha. Bueno, ayer en el informe le mostrábamos un poco la situación social, económica y también cuestiones de inseguridad que está padeciendo Ecuador y parte del perfil de cada candidato. Son 8 los candidatos en total. Repasamos rápidamente aquí con esta imagen. Luisa González, la vemos allí, Movimiento Revolución Ciudadana. Yacu Pérez, recién lo escuchábamos en el informe. Alianza Claro que se puede, parte de los 8 candidatos que están disputando la presidencia y están pensando lógicamente en mañana. Bueno, allí está el candidato del Partido Avance y Sociedad Unida, que acaba de sufrir un atentado este sábado. Por suerte no hay que lamentar víctimas. Juan Topic, allí está Alianza para un País Sin Miedo. Continúan los candidatos, los repasamos a los 8 y ya comenzamos a analizar. Cristian Zurita, ¿quién es? Bueno, está reemplazando a Fernando Villavicencio, el candidato que fue asesinado en Ecuador del Partido Construye, Daniel Noboa, la Alianza Acción Democrática Nacional. Parte de los candidatos los seguimos repasando a estos 8 candidatos. Bueno, Bolívar Armijos, abogado, Movimiento Amigo, Xavier Herbas, Movimiento Reto. Bueno, los 8 candidatos, los que nombramos, los primeros 3 son los que más posibilidades tienen, lógicamente, de poder triunfar mañana domingo. Pero en un Ecuador, como decíamos, muy convulsionada, este atentado que acaba de sufrir uno de los candidatos, reiteramos, no hay que lamentar víctimas, por suerte, pero es realmente un panorama muy complicado que está atravesando Ecuador a tan pocas horas de la elección presidencial, con un candidato asesinado y otro dirigente asesinado en los últimos días.